Con la crisis europea, desde 2010 hasta diciembre de 2012, la zona euro y los 27 países de la Unión Europea tuvieron un decrecimiento en sus economías. En este periodo el desempleo adquiere cifras alarmantes, donde casi 4 millones de personas han perdido sus puestos de trabajo y más de 6 millones de jóvenes no pueden conseguir un trabajo en su propio país. Mientras la crisis golpea con toda su fuerza a los países, se continúa haciendo lo que las fórmulas ortodoxas sugieren, fórmulas que han fracasado en todas partes del mundo, y que es lo contrario a lo técnicamente deseable y socialmente deseable. En el periodo 2009-2012, Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España han contraído su gasto público, su gasto fiscal en un 5.2%. Este hecho ha afectado gravemente a las coberturas de salud y educación. Solo para poner un ejemplo, en hospitales públicos de España, el agua para los enfermos debe ser pagada por sus propios familiares. Estos datos presentados, que parecerían indicar una escasez muy importante de recursos, pierden sentido cuando son comparados con las medidas tomadas para salvar a los dueños y directivos de los bancos. Hasta la fecha se han desembolsado 570.000 millones de euros en operaciones de rescate, entre comillas, al sector financiero. En Portugal, Grecia e Irlanda, los montos de este salvataje son mayores que el total de sueldos y salarios que perciben todos los trabajadores de esos países. En el contexto que estamos analizando, quiero hacer una mención especial al caso de Chipre, porque este país ha sido gravemente afectado por esta crisis. Como siempre, el problema empieza con un sector financiero sin regulación. Los grandes bancos chipriotas, el Banco de Chipre y el Banco Laiki, otorgaron grandes créditos, especialmente a Grecia. Cuando la burbuja estalló en el año 2012, el mal manejo financiero arrastra a toda la economía con las consecuencias nefastas que ello implica en la vida de las personas. En marzo de 2013, la denominada Troika, conformada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, otorgan, entre comillas, un rescate de 10.000 millones de euros atados a un programa de políticas de ajuste. El recetario típico que lo conoce en memoria América Latina, recetario de tristes coincidencias con las cartas de intención impuestas por el Fondo Monetario a los países de nuestra América durante décadas. Las políticas acordadas por estos organismos en Chipre son nuevamente un déjà vu: reducción del sector público, supresión del sistema de pensiones para los nuevos empleados públicos, privatización de las empresas públicas estratégicas, medidas de ajuste fiscal hasta el 2018, limitación del gasto social, promulgación de la ley sobre la gestión de las crisis financieras, creación de, entre comillas, un fondo de rescate financiero con el objetivo de apoyar y resolver los problemas de los bancos y sus dueños, además del congelamiento de depósitos menores a 100.000 euros y la carga de impuestos a retiros y transferencia de fondos superiores a ese monto. Nadie duda que hay que hacer ajustes. Nadie duda que hay que corregir graves errores de origen. Por ejemplo, en la Unión Europea se unieron países con diferenciales de productividad muy grandes y sin mayores diferenciales de salarios. Eso era insostenible. Pero que nadie dude tampoco que en lo esencial no se está, dada la crisis, buscando superar esta crisis con el menor costo para los ciudadanos, ciudadanas, europeos, para los seres humanos, sino que se está buscando garantizar el pago de la deuda a los bancos privados. Eso cuando estamos hablando de países endeudados. ¿Qué pasa dentro de los países en crisis con los ciudadanos endeudados? Como el caso español, nuevamente con mucho respeto a España. Pero recuerden ustedes que centenas de miles de ecuatorianos residen en ese país y son víctimas de la crisis española. Permítanme tomar como ejemplo el caso de España. Hubo el exceso de liquidez hace algunos años. La banca no sabía qué hacer con tanta plata, la banca española. Buscaba al ciudadano para colocarle crédito, sobre todo para invertir en el sector inmobiliario. Eso genera una burbuja inmobiliaria. Si la casa valía 300.000 euros, no solo le prestaban los 300.000 euros, le prestaban 350.000 para el coche, para los muebles, la línea blanca, etc. Y esto era respaldado por créditos hipotecarios. Explota la burbuja, viene la crisis. Los mismos bancos tasaban la casa a 300.000 euros.
Cuando no puedo pagar de buena fe porque ese deudor se quedó sin empleo, entrega la casa. Ya el dolor de una familia de quedarse sin casa. Ha habido hasta suicidios por esto. Pero ya la casa no vale 300.000 euros, sino que vale solo 50.000 euros, recibida por el propio banco. Y esa familia se queda sin casa y probablemente endeudada para toda la vida. Esto es inmoral. Insisto, el riesgo debe caer sobre el capital, no sobre los seres humanos. Pero el poder del capital, y ese va a ser uno de los mensajes de esta intervención, ¿no? Como todo está dominado por el capital y particularmente por el capital financiero, ¿no? Hace que todo el riesgo caiga sobre el ser humano. Ahora, un deudor de buena fe no puede pagar su crédito hipotecario, entrega la hipoteca, la casa, pierde su casa, qué dolor, pierde lo que pagó, parte de lo que pagó por esa casa, pero se queda libre de deuda, es decir, lo que se conoce como dación de pago. Pero no es solo inmoral, es mala economía. Esto que nos presentan como técnica, como seriedad, como responsabilidad, son puros y simples abusos, pero también torpe economía, porque economía debe buscar satisfacer necesidades humanas. Y en el caso español van a llegar al peor de los mundos. No es que no hay capacidad para hacer casas, la hay. No es que no hay casas, existen. Pero las familias que necesitan casas no van a tener casas. Y los bancos que no necesitan casas van a estar repletos de casas. Eso es torpe economía. Y claramente se requiere la intervención del Estado y la política económica, que como veremos son los mecanismos de coordinación social. Cuando son crisis de coordinación, están los recursos ahí. Es un problema de hacer compatibles los que necesitan esos recursos con los que ofrecen. Otra cosa es que la economía española no tuviera capacidad para hacer casas, no existieran casas. Bueno, se puede entender que haya familias sin casas. Pero habiendo esas casas, familias sin casas, bancos con casas, queridos jóvenes estudiantes de economía, vendrán ciertos economistas encorbatados a adornar todo este asunto, a tratar de decir que esto es responsabilidad, etcétera. Eso no es otra cosa que torpe economía. Están llegando al peor de los mundos. Quiero decirles que como somos expertos en crisis, también tuvimos una crisis similar en Ecuador. No, busquen la crisis que quieran, todita la hemos sufrido, ¿verdad? Pasó algo similar en 1999 en Ecuador, cuando volvimos a sufrir una de las peores crisis económicas de nuestra historia, la cual produjo que el PIB por habitante cayera 7.6% en un solo año, 1999. ¿Cuál fue la causa fundamental de esa crisis? La liberación financiera, realizada en pleno auge del fundamentalismo neoliberal del gobierno de Sixto Durán Ballén, por medio de la Ley General de Instituciones Financieras, que la aprobaron en 1994. En el fundamentalismo neoliberal, con la reforma de dicha ley, redujeron notablemente los controles sobre la banca, aduciendo que los bancos solitos se regulaban. Y se regularon también que pocos años después generaron una pésima cartera bancaria, créditos vinculados, carencias de reservas, etc. Esta situación, más la complicidad del poder financiero con el poder político, que hizo una serie de reformas. En 1998 se realiza una nueva constitución. Ya existía la ley y se le elevó a norma constitucional en dicha constitución que prohibía al Banco Central prestar a los bancos para evitar estos comportamientos irresponsables. Pero pusieron una transitoria, que por 2 años sí se podían dar esos créditos, porque ya veían que se les venía la crisis. Pasaron leyes como la Ley de Garantía de Depósitos, que era tan absurda que le decía a los bancos: quiebren nomás, que el 100% de los depósitos lo paga el Estado. En muchos países hay ley de garantía de depósitos, pero con corresponsabilidad del depositante. Aquí se cubría el 100% de los depósitos sin límite de monto e incluso los depósitos offshore. Era el mejor incentivo para los banqueros para quebrar el banco, porque todo lo pagaba el Estado. No contentos con esto, cuando ya se vino la crisis, para salvar a los banqueros, se congelan los depósitos en marzo de 1999. Eran gobiernos neoliberales, pero no les importó perpetrar el más grande atraco a la propiedad privada de la historia del país, congelando los depósitos, propiedad privada de los depositantes. Pero no solo que congelaron los depósitos, robaron 60% de esos depósitos.
porque cuando lo congelaron en marzo de 1999, lo congelaron en moneda nacional, el sucre, a un tipo de cambio aproximadamente de 10.000 sucres dólar. Es decir, si ustedes tenían 1 millón de sucre en el banco, tenían $100. Les impiden sacar su plata. Hubo suicidios, migración, etc. Un año después le empiezan a entregar la plata en dólares, ya impuesta la dolarización, pero a 25.000 sucres dólar. Es decir, ese millón de sucres, que eran $100, se convirtieron solamente en $40 y todos los ciudadanos tuvimos que pagar la irresponsabilidad de los banqueros con el 60% del valor de nuestros depósitos. ¿Y cómo es que se deprecia tanto la moneda? El Banco Central, constitucionalmente llamado a estabilizar la moneda, pero que siempre fue una sucursal de los banqueros, triplica la emisión monetaria para el salvamento bancario. Recuerden, la garantía de depósito, quiebren, que el gobierno paga. ¿De dónde paga el gobierno? Tiene que venderle bonos al Banco Central. Y el Banco Central, ¿qué hace a cambio de los bonos? Emite dinero. Con eso triplicaron la emisión monetaria, destrozaron la moneda nacional, estafaron, robaron 60% a los depositantes de sus depósitos congelados y llegaron a la brillante conclusión que lo que pasaba es que no sabíamos los ecuatorianos manejar nuestra propia moneda y eliminaron la moneda nacional y adoptaron el dólar norteamericano en enero del 2000. Fíjense los problemas que Europa pasa por tener una política monetaria común. Imagínense la vulnerabilidad del país que tiene una política monetaria extranjera. En lo social, eso produjo cerca de 2 millones de migrantes en 3 o 4 años. Ecuador no era un país tradicionalmente de migración, la gente no salía de su país y empezó a salir hasta nada. Tragedias realmente impresionantes, barcos con 100, 120 personas que se hundían, morían, todos ellos. Empezaron a haber fenómenos nunca antes vistos. Por ejemplo, suicidio infantil. Queridos jóvenes, ¿por qué todas estas cosas pasan? ¿Por qué no se hace lo obvio? Por el contrario, se hace exactamente lo opuesto. Aquí necesitamos un enfoque de economía política. Por ejemplo, la economía política detrás de la independencia de los bancos centrales, que es una de las cosas que impide a Europa salir más rápido de sus crisis. La autonomía de los bancos centrales, ¿verdad? La nueva verdad indiscutible de la ciencia económica. En verdad, la autonomía del Banco Central, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, probó ser fatal para enfrentar la crisis. Con la autonomía del Banco Central se despojó al Ejecutivo, no solo de la más eficaz política estabilizadora, sino que en la práctica se le despojó también, al menos en el corto plazo, de la única política que poseía. ¿Qué es la política económica? Básicamente son mecanismos de coordinación social. No hay mejor mecanismo de coordinación social que la moneda. Esto es teoría keynesiana, bastante conocida, pero desechada por intereses, no porque no valga la teoría. Pero si, por ejemplo, hay un desempleado y hay un puesto de trabajo, basta dar un crédito, emitir moneda a ese empleador para que pueda contratar a ese trabajador y se reactiva la economía. Se genera ese puesto de trabajo, se genera producción y un círculo virtuoso. Es la señal, la coordinación. Es cuando tenemos crisis financieras, no crisis reales, no la ausencia del trabajador, no la ausencia del puesto de trabajo, la ausencia de la coordinación. Pero con la autonomía de los bancos centrales parece que esto ha sido desechado y el Poder Ejecutivo pierde uno de los principales mecanismos de coordinación social. Las consecuencias de esta reforma, en el caso ecuatoriano, fueron todavía mayores, pues hasta antes de la dolarización, el directorio del Banco Central tenía más poder en cuestiones macroeconómicas que el presidente de la República. Y más aún, el gobierno era directamente dependiente del Banco Central al ser el principal afectado con cualquier depreciación de la moneda o cambio en la tasa de interés. Es decir, teníamos burocracia autónoma, gobiernos responsables de manejar el país, pero que dependían de esa democracia autónoma.